Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a todos los que están en sintonía. Quería referirme para este tema porque, señores, los lunes son tantas cosas que generalmente no van como ocupar todas. Se heredan, se reciclan muchas informaciones. Siguió la lluvia, siguen los problemas de los municipios del Gran Santo Domingo, como digo yo, saliendo a la luz, reflejándose más con la lluvia. Pero quería referirme, dentro de los temas abarcados al fin de semana, a esa olla de ratones que abren las declaraciones del amigo, porque es una persona que aquí apreciamos, fue compañero en la Z durante un tiempo, ha hecho carrera política y tuvo pues éxito en sus aprestos para presentarse a senador de su provincia fronteriza, Iván Lorenzo. Probablemente Iván Lorenzo hace las declaraciones que están relacionadas al tema de los presupuestos, de los dineros que salen del erario directo a los partidos políticos. Muy posiblemente lo hace viéndolo desde el punto de vista de la guerra política entre partidos, de la posición del oficialismo, hoy encabezado por el PRM y Luis Abinader, que deciden, en medio de una situación de pandemia, de emergencia, de todo lo que representa esto, limitar a un 50% los fondos que se entregan a los partidos, la sociedad dominicana, en un momento en el cual la valoración de la actividad política está en sus bajos mínimos históricos, y de eso habrá que hablar en otro momento, de cómo eso también hay que decir que hay gente que también está empujando eso para abrir unos espacios a ciertos grupos, y ahí viene el tema de los independientes, pero bueno, ese es otro tema, eso es harina de otro costal. Ahora, en cuanto al tema en sí mismo de la financiación de actividades proselitistas, el pueblo dominicano debe fijar su atención en ello. Porque aquí hay que hacer una discusión muy seria en muchos temas de nuestra sociedad, y ese es uno. Los partidos políticos dominicanos y los actores que salen de ellos han tenido durante años, dentro del monopolio de las decisiones políticas, han tenido la posibilidad de que su voluntad, cuando coincide, cuando hay concordancia o cuando hay mayoría suficiente, se impone y se traduce en ley. Y a este pueblo se le dijo hace mucho que el contribuyente dominicano tenía que subsidiar la actividad política con dinero de sus impuestos, porque si se hacía de esa manera, se cerraban las puertas a los demonios del dinero proveniente de los sectores, tanto oligárquicos, oscuros, del crimen organizado, de donde sea que salieran, y no iba a ser necesario que los partidos políticos entonces se vieran sometidos a la presión y el chantaje de esos sectores que no validan sus aportes, que no los transparentan a la política, porque el contribuyente iba a subsidiar, participara o no, le gustara o no, eligiera o no, se inclinara o no por una de esas opciones, de los recursos que los contribuyentes aportan y de la riqueza que genera el pueblo trabajador, las personas físicas y jurídicas que generan riqueza, se iba a financiar la actividad política. Hay gente que entiende, y yo respeto las posiciones en torno al tema, hay gente que entiende que eso está bien. Citan el caso de otros países, de otras naciones, incluso algunas más avanzadas, que tienen esas partidas. Ignoran el hecho de que también hay naciones muy avanzadas donde ocurre algo con lo que algunos aquí dentro del país estamos de acuerdo, incluyéndome a mí. Y esto es un tema que, dicho sea de paso, aclaro, no es en mi caso coyuntural, porque tengo años haciendo uso de estos micrófonos, opinando que si un partido político es capaz de seducirme a mí para simpatizar por sus ideas, dar un paso más allá de la simpatía y decidir militar dentro de su estructura, hacerme un miembro, tener membresía, y además de la membresía hacer participación activa en sus luchas dentro de sus organismos y hacia afuera de la sociedad para atraer los votos. Si un partido es capaz de atraerme en base a su cuerpo de ideologías, a sus objetivos, a sus líderes, a su discurso, a lo que defiende, a lo que ataca, ese partido entonces también tiene que ser capaz de convencerme a mí como ciudadano, rico, clase media, media alta, media baja, pobre, más rico, menos rico, ultra rico, dueño de empresa, sin empresa, asociado, accionista de ella, heredero, bonista. Tiene que ser capaz también de convencerme de que yo lo apoye con mis recursos. Cuando eso ocurre, los partidos políticos están obligados en los países donde eso ocurre a carabina a ser transparentes en los dineros que reciben y administran. Están obligados porque hacen de su relación
con sus militantes y simpatizantes una relación, señores, no solamente de que yo debo defenderte, representarte, defender tus intereses, tratar de ser un mecanismo de transmisión de tus preocupaciones como ciudadano. No, encima de eso, yo debo reportarte a ti lo que hago con los recursos que tú me das. Y debo presentarte esos informes. Mira, se gastó tanto en comida, hay una actividad el sábado 2 de agosto en tal sitio y eso va a costar tanto, y las bocinas las va a poner esta empresa que es la que más barato sale, y el catering lo va a pagar tal empresa que se licitó entre 3, concursaron tal, pero se consiguió una rebaja porque la de tal es de un simpatizante del partido. Y así sucesivamente, los partidos comienzan, antes incluso de tener el poder, y como estructuras extra poder, a tener una cultura de transparencia, que no la tienen en las condiciones actuales. Y que las condiciones actuales, encima de tener un costo, una morterada de millones, un chorro de dinero, de recursos, no han evitado en la práctica. No han servido para nada en la práctica. Para evitar que, como quiera, el dinero sucio, oscuro, oculto, de intereses que no desean aclarar, que aportan, está ahí. Estados Unidos es una nación que incluso en estos momentos todo su andamiaje político, legal y democrático está bajo la lupa del mundo, por lo que todo el mundo sabe ha ocurrido. Sin embargo, dentro de los aspectos interesantes que tiene esa nación está el hecho de que los aportes a los políticos, sobre todo cuando los mismos pasan una cifra en dólares que es bastante baja, se tienen que transparentizar y se tienen que hacer con una aclaración de quién lo hace, sea empresa o sea una persona física o jurídica. República Dominicana es de los países que se ha negado a entender que la financiación de las actividades proselitistas, y cuando hablan de actividades proselitistas, lo dije en un tuit ayer y quiero que esto quede blanco sobre negro. El proselitismo no es solo político. El proselitismo es y puede ser religioso. ¿Debería el bolsillo del contribuyente dominicano, por ejemplo, creyente o no creyente, adventista, testigo de Jehová, católico, pentecostal, bautista, mormón, a lo mejor creyente en el sijismo, en el Tao, debería subsidiar, por ejemplo, con sus impuestos, actividades de proselitismo religioso, de aquellas creencias con las que no se identifica, o en el caso incluso de no ser creyente, debería subsidiar con sus impuestos actividades que van hacia el proselitismo de una actividad en la que no cree? A mí me parece que no. Y el proselitismo religioso, político, y le voy a agregar, de las instituciones sin fines de lucro, porque yo no hablo, a mí no me gusta hablar de las ONG, que muchas son organizaciones sí gubernamentales. Organizaciones sí gubernamentales que han conseguido tener esa condición haciendo muchísimo trabajo con políticos, sirviéndose de su cercanía con políticos cuando no son directamente dependencia de políticos. El ONGismo es parte de lo mismo. Aquí hay que hacer una revisión al pie de la letra, una criba, como dicen los pescadores, con una, hay que decirlo, con un tamiz muy fino de cuáles instituciones validan su permanencia dentro del erario, dentro de la nómina pública, dentro del presupuesto del país. Porque el dinero del contribuyente tiene que ser sagrado. No es verdad, senador Lorenzo, más allá de que yo sé que usted está en una situación de un enfrentamiento político con el PRM y usted se presenta al Partido de la Liberación Dominicana, que anteriormente estuvo en la situación distinta, era el oficialismo, lo fue por mucho tiempo. Aquí hay que abocarse a cambiar ese mecanismo que no ha servido para nada, a cortar los tiempos de campaña, a cortarlos a lo mínimo, lograr que los partidos puedan, y de hecho, en la práctica es lo que ocurre. Alguien me hablaba con data de que casi el 70% de las aportaciones a esta campaña que recién finalizó presidencial, más del 70% del aporte fue privado. Pero si el 70 y pico por ciento del aporte fue privado, y como quiera nos estamos quejando el día de hoy de tanta gente que fue candidata, o que ganó, o que lo intentó, o que estuvo dentro de los partidos con imputaciones relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico, a lo que sea. Tenemos entonces todo lo malo de todos los sistemas. Porque tenemos el sistema que aporta dinero del contribuyente, mucho, demasiado en mi opinión,
con nulo control. Con nulo control no hay realmente un control satisfactorio de esos bienes. Pero luego tenemos el aporte de las partes privadas, pero sin la aclaración de quién está aportando tanto o cuánto, lo cual puede perfectamente servirle a los votantes como guía, lo cual puede mandar mensajes y lo cual puede perfectamente servir para el ocultamiento también de actividades dolosas, reñidas con la ley, que buscan a través de la política no solamente torcer voluntades de políticos antes de que sean electos y tal vez pervertir incluso a partes del electorado, sobre todo a las más clientelares, sostener esas actividades clientelares en política electoral. No, encima de eso también puede servir perfectamente para lavado. Puede perfectamente servir para justificar y hacer una bicicleta de devolución de esos caudales a empresas que supuestamente habrán dado algún servicio de campaña. Total, aquí se van servicios de campaña que usted ni se imagina. Pues si las cosas fueran nada más imprimir planos y imprimir póster y letreros, no fuera nada. Aquí, lo que aquí se paga por concepto de campaña, usted no tiene idea de la cantidad de servicios que se dan. De manera que no erremos, yo pienso, en el camino. Aquí se tiene que reducir la carga que significa para el contribuyente los costos de campaña. Y los partidos transparentizar la obtención de esos fondos que perfectamente pueden seguir llegando al sector privado, pero de una manera transparente, atendiendo a todos los principios de claridad que hay en naciones que tienen muchísimos mejores controles que nosotros. Y funciona. Y no es verdad que la reducción de ese chorro de recursos jamás es un atenuante ni una justificación para que llegue dinero de sectores oscuros, de sectores reñidos con la ley en la sociedad. No puede ser. Obvio, para eso tiene que cambiar todo, desde la mentalidad del votante, desde los niveles de compromiso que cada sector de la sociedad genera consigo mismo, con lo que desea, por quién vota, cómo lo hace, cómo puede, siempre hemos dicho, incluso hasta dividir el voto. Voté por tal presidente, pero no me conviene del sector de donde proviene este señor o de donde proviene esta señora. Así que hay que discutir realmente el tema de la financiación del aparato político partidario dominicano en épocas electorales y en épocas no electorales. Hay que discutirlo, pero no sobre la base de chantajes ni de pleitos esporádicos entre partidos hoy oficialistas, ayer de oposición y viceversa. Hacerlo sobre la base de defender el interés del siempre perjudicado contribuyente dominicano.